Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ustedes saben que en el foro hemos puesto un poco cómo es la modalidad de la materia, cómo se completan los trabajos prácticos, cómo se hacen las actividades, algunas van a ser voluntarias para su autoevaluación, y la gran mayoría van a ser obligatorias, ¿sí? Esta materia tienen que tener no solamente el presente, sino el trabajo práctico o cuestionario, o la actividad que fuera, básicamente completada, ¿sí? Entonces, la idea es que lo hagan porque forma parte de la evaluación, porque en el caso de que ustedes tengan una nota baja en algún parcial, por ejemplo, esto como es parte del concepto, se puede utilizar como para contrarrestar alguna pequeña diferencia que pueda llegar a haber, ¿sí? Es conceptual. Ahí me preguntan cómo tomamos el presente. El presente queda grabado en la sesión, por lo tanto, si ustedes no están, también queda grabado, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, tienen que estar toda la clase, porque no se va a tomar el presente, sino que queda grabado. ¿Cómo se mutea el micrófono? ¿Lo ven ustedes acá? A ver abajo, la verdad que no sé, abajo de la pantalla, donde ustedes tienen, hay un microfonito. Si no los puedo mutear de acá, yo, a ver. No, parece que no se puede de acá. Sí, puedo de acá, pero tendría que ir uno por uno y son como 100. Así que los que levantan la mano pueden hablar, no es necesario que levanten la mano. O lo hacen sin querer. Yo levanté la mano sin querer, profe. Bueno. Si alguien, yo las voy a ir bajando. Si alguien quiere hablar, hable. Habilite y hable. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Porque me dice que no se escucha bien. acá. No, ahora se escucha bien. Okay. Igual hay una interferencia. Bueno, son los micrófonos prendidos esos. Tienen que tratar de buscar un microfonito abajo de la pantalla. Les pregunto una cosa, ¿ven ahí bien? ¿Están viendo que dice unidad 1? No, estoy viendo una compañera yo. Qué raro. No, tenés que focalizar. Profe, yo veo unidad 1. Claro, tenés que focalizar no a una compañera, sino la pantalla. ¿Sí? ¿Qué aprieto unidad 1, clase 1? Exacto. Bueno, ¿vamos a empezar? Bueno, mi nombre es Marcela Fontana y estoy a cargo de esta materia y también de ejercicio profesional en el otro cuatrimestre, ¿sí? Vamos a tratar de aprender conceptos necesarios para quienes trabajen en farmacias. En la primera parte sería lo más normativo, un poco más aburrido, quizá, porque es más bien como conceptual, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es una serie de aprendizajes como para poder encarar el resto, digamos, de las materias que vienen después, ¿sí? Así que bueno, básicamente, en esta parte vamos a ver una serie de definiciones, ¿sí? Que son necesarias para que ustedes puedan entender cómo van a estar inmersos en una farmacia, sea comunitaria, sea farmacéutica. Puede ser también una droguería, una arboristería. O sea, hay diferentes ámbitos de actuación de los técnicos en farmacia, ¿sí? Así que bueno, los que van entrando, les voy a dejar acá en el chat, prendan las cámaras. Los que tengan, prendan las cámaras, ¿sí?
Bueno, vamos a empezar. ¿Vieron la encuesta que quedó en Petco, en la plataforma? Profe, ¿Sí, Sofía? perdón que le interrumpa. No sé si se ve mi cámara o no. Porque Ay, no la me deja verdad entenderlo. que yo los voy mirando, pero como son 100, no sé cuál sos vos, Sofía, pero si la tenés Perdón. prendida, va a aparecer. Es que me Porque aparece ahora como yo, mi si cámara, me pero pongo no a mirarlo me ustedes, aparece no la puedo mirar. imagen. Por eso Bueno, no sé si se ve. sí, algunos no veo acá, pero bueno, son los menos, supongo que no tendrán algún problema. Bueno, acá me dice Paola. Paola, ¿vos fuiste alumna mía? ¿O hay otra Paola que tú fue alumna mía? Paola Roga también. No, no me contesta, bueno. Bueno, acá me dice Paola que ya hizo la encuesta. ¿Se les hizo difícil? ¿Entienden cómo entrar a la encuesta? ¿Ahí ven mejor? Se ve cortado, profe. Sí, este sistema tiene un tema que se ve cortado, pero básicamente en el material que les voy a mandar, prefiero verlo así chiquitito, porque aunque lo agrande se ve cortado, no sé por qué aparece así. Si lo achico para que se vea, ¿lo ven ahí? Ahí sí, profe. Ahí sí se ve, Bien. profe. Ah, bien. Paola, yo ya la conocía, Paola, acá. Bueno. Buenas tardes, profe. A mí se me sale la clase y vuelvo a entrar. Así estoy. Bueno, dale, mantenete. Bueno, vamos a empezar porque si no es un lío. Entonces, básicamente, la encuesta hay que realizarla. Es fácil que, digamos, ustedes ingresan y los va llevando, se habilita, digamos, se va a habilitar varios días para que ustedes tengan un tiempito para poder contestarla. No es de conocimiento, no tienen que estudiar nada, es simplemente un relevamiento que queremos hacer de los estudiantes, ¿sí? Eso por un lado. El que ve solo las cámaras trate de recorrer hasta que encuentra, por favor, la pantalla, ¿sí? Bueno. Bueno, básicamente, cualquiera que tenga dificultades me avisa. Traten de avisarme por mail porque es medio un lío contestar todos los mensajes particulares. Yo puedo llevar el control mucho mejor con los emails. El email está puesto en el foro, yo se los puse, así que ahí puedo un poco contestarles con más orden. Bien, después van a tener un cuestionario que es el trabajo práctico 1, que en ese trabajo va a habilitarse, generalmente la idea va a ser que nosotros tenemos la clase el viernes y el día lunes se habilita para que ustedes lo contesten en un horario acotado, tratando de que sea más o menos el mismo horario de... Ahí está anunciado el horario y básicamente el día, obviamente, ¿no? Entonces ustedes lo pueden contestar. Bueno, como les decía, este capítulo de la materia habla mucho de lo que es normativa, de lo que es definiciones. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es qué definición tiene, ¿no? La salud, básicamente. Uno asocia la salud con tener bienestar físico, quizás bienestar mental, pero la Organización Mundial de la Salud ha ampliado el concepto que tiene que ver con la salud y habla también de una serie de factores sociales en donde el individuo está incluido en una serie de factores que le permitan tener un bienestar integral, ¿sí? Y básicamente porque la salud tiene que ver con el donde uno vive, el clima, la educación, la vivienda, cómo se alimenta,
¿sí? El empleo, la posibilidad de tener necesidades básicas satisfechas, ¿sí? No es lo mismo una persona que tiene agua potable que la que no tiene agua potable. Entonces, bueno, básicamente ustedes van a tener que tienen diferentes niveles. Por ejemplo, África no es lo mismo que Europa y tiene que ver básicamente con esas necesidades básicas satisfechas o un PBI, una riqueza del país que hace que exista básicamente un bienestar mucho mayor que por ahí en países pobres, ¿sí? Entonces, ese nivel se alcanza a través de distintas políticas que se vuelcan a el desarrollo de la salud y los sistemas sanitarios, ¿sí? Esos son factores determinantes que determinan cómo el individuo va o qué grado de salud va a tener. Y esos sistemas de salud se conforman básicamente no solamente por una estructura que es un hospital, porque un hospital, solamente la estructura puede ser que esté hueco, sin nada, simplemente es una estructura, algo edilicio en el cual no tenemos ningún servicio. Entonces esos servicios dependen de quienes trabajamos en esos sistemas sanitarios, pero que somos el recurso humano. Pero el recurso humano solo con el edificio tampoco hace nada. Necesita otros recursos físicos como son insumos, como es tecnología. También tiene que tener una política o una conducción, ¿sí? Para poder, digamos, llevar adelante un objetivo común, ¿sí? Básicamente todos tenemos que tener el mismo objetivo trabajando. ¿Para qué trabajamos? Si somos un hospital especializado, por ejemplo, o una farmacia que hace preparados magistrales, va a tener una determinada característica y va a tener un determinado objetivo. Una droguería no tiene el mismo objetivo que tiene una farmacia hospitalaria. Básicamente todos trabajamos y todos los establecimientos trabajan para mejorar la salud de la población que tienen a cargo, con todos esos recursos, básicamente. ¿Y cuáles son las características que básicamente importan y cualifican, le dan calidad a un sistema sanitario? Que sea universal, que esto quiere decir que tenga una cobertura para toda la población, una cobertura total, que tenga integralidad. Entonces, que tenga no solo la cura, sino la promoción y la prevención, ¿sí? La promoción de la salud es cuando se hacen campañas, por ejemplo, escolares, para buena alimentación, para la buena higiene bucal, ¿sí? La prevención es los programas de vacunación. Después tenemos el tratamiento, que básicamente es lo que más se hace dentro de los sistemas sanitarios, y en el caso que se requiera hay hospitales que se encargan de la rehabilitación de las personas post-curación, ¿no? Después de un periodo de tratamiento, una rehabilitación. Pensemos en una cirugía traumatológica. Entonces, si pensamos en una cirugía traumatológica, vamos a tener distintas instancias. El diagnóstico, ¿sí? Va a ser la asistencia inicial, el diagnóstico va a ser la operación quizás, o alguna intervención determinada, y digamos el miembro, supongamos que sea la mano, queda con alguna lesión que debe, a través de una kinesiología, restaurarse. Entonces, todo forma parte del sistema, ¿sí? Es integralidad, hablamos de eso. Equitativo porque tiene que tener una distribución de recursos adecuada. Ser eficiente, o sea, siempre hablamos de calidad, hablamos de seguridad y hablamos de eficiencia con el mismo objetivo, o sea, hacer las cosas bien. Flexible. Por ejemplo, piensen en la pandemia. Los hospitales nunca habían abarcado un tipo de pandemia de este tipo en su atención. Y bueno, todos los sistemas de salud tuvieron que adaptarse a tratar a la gente afectada por la pandemia, por el COVID-19. Y los servicios previos a los posteriores a la pandemia fueron totalmente distintos, ¿sí? Cada uno de nosotros que trabajó en pandemia nos tuvimos que adaptar para poder mejorar, digamos, el enfoque que tenían y necesitaban esos pacientes, pero además íbamos aprendiendo con el pasar del tiempo, nos agarró totalmente desprevenidos. Por eso fuimos muy flexibles esos sistemas sanitarios, porque se fueron adaptando con el correr de los problemas, aprendiendo y avanzando, ¿sí? Y participativo. Los sistemas sanitarios donde no se incluye
a las personas que se atienden o a los usuarios, generalmente pifian un poco en relación a lo que no detectan, por decirlo así, lo que la gente necesita. Les cuento una cosa muy particular. Por ejemplo, había un programa de Nación que después lo vamos a nombrar, Remediar, que existe, creo ahora con otro nombre, porque yo ya hace un tiempo que no estoy en sistema de sanitario, pero reparte medicamentos, ¿sí? Después lo vamos a ver. Y bueno, y básicamente nos mandaba antiparasitarios. Los antiparasitarios acá en el sur no son tan útiles como en las zonas donde hay un clima más cálido. Entonces, y requería de una adaptación los botiquines que mandaban, porque nosotros teníamos más diabetes e hipertensión, ¿sí? Entonces, básicamente, eso tiene que ver con la adaptación y la participación, o sea, leer a la comunidad y a las necesidades que tiene, ¿sí? Bueno. Sigue Remediar, me dicen acá, se sigue llamando Remediar. Ah, pensé que le habían cambiado el nombre. Bueno, básicamente hay que adaptar esos botiquines a cada lugar, a lo que necesita cada lugar, ¿sí? Bueno. Después voy a contestar el chat, chicos, pero voy a seguir con la clase porque si no la interrumpo muchas veces, ¿sí? Después les voy a ir comentando. Después lo vamos a leer al final y les voy a ir contestando. Bueno, entonces, básicamente los sistemas sanitarios lo que intentan es tener una buena cobertura de salud, universal, como decía ahí, y que todos nosotros, las personas usuarios, puedan acceder, ¿sí? Más allá de las capacidades financieras que tengamos cada uno de nosotros, ¿sí? No todos los sistemas del mundo son iguales, ustedes de primer trabajo práctico lo van a tener comparando, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente van a poder comparar qué diferencia hay entre ellos. Yo acá les dejo, por ejemplo, un cuadrito donde les muestra los distintos sistemas de salud en el mundo, ¿no? Son totalmente diferentes. A modo de ejemplo nada más, ¿sí? Ustedes van a trabajar sobre sistemas sanitarios de Latinoamérica en el primer trabajo. Bueno, eso por un lado. Y luego, la Organización Mundial de la Salud ya y plantea que tiene varios componentes, ¿sí? Unos 6 componentes. Yo voy a tomar un mate porque si no me voy a quedar sin voz. Esos componentes tienen que ver con... hay interferencia. Emilia, deshabilita el... Ahí está. Tiene que ver con las prestaciones de servicios que tiene, ¿sí? Básicamente a través de las estructuras que lo conforman, ¿sí? Ahora vamos a ver el sistema de salud de Neuquén y las estructuras que lo conforman. Como les decía, los recursos humanos, todos, desde quien da el turno, quien cocina, el camillero, ¿sí? Básicamente, los guardias, o sea, todos conformamos una comunidad cuando estamos en un hospital, por ejemplo, y en una farmacia privada quizás va a ser una dotación menor de personal, pero vamos a tener diferentes recursos humanos que tienen distintas razones de ser, digamos, y de funcionar roles adentro de la farmacia, ¿sí? Obviamente el recurso financiero, básicamente acá esto limita muchísimo lo bueno o lo malo que pueda llegar a ser el servicio porque depende de los recursos. Por otra parte, se requieren de insumos, como yo les decía, que a nosotros nos compete los medicamentos, que haya medicamentos. Nosotros siempre estamos limitados por la cantidad o la disponibilidad de medicamentos, ¿sí? Cuando no tenemos medicamentos, básicamente tenemos dificultades para hacer la provisión adecuada. Entonces, es una de las tecnologías que hay sanitarias, los medicamentos. Está mal puesto ahí porque se debería ser tecnología sanitaria, no medicamentos y tecnología. Después lo voy a corregir. Entonces, debería tener un acceso integral a los medicamentos y a la tecnología necesaria. O sea, todos cuando quisiéramos o requiriéramos una resonancia magnética, deberíamos poder tenerla, accesible, o un tratamiento de quimioterapia, ¿sí? O un parto complejo, debería tener un centro de salud que lo pueda básicamente atender. Entonces, todos tenemos que tener un acceso en ese sentido equitativo, ¿sí? Por otra parte, los sistemas de información son muy importantes. Todos nosotros ahora nos estamos acostumbrando a la receta electrónica,
donde esa receta electrónica queda alojada en repositorios, por lo tanto queda todo un historial de nuestros pacientes y nosotros como pacientes en relación a qué tomamos, qué medicamentos consumimos, cuándo lo consumimos, de qué forma lo consumimos, ¿sí? ¿Quién lo prescribió? Eso tiene que ver con los sistemas de información. La historia clínica forma parte, y ahora viene la historia clínica electrónica, que cuesta en algunos lugares públicos, pero en otros lugares privados la tienen. Los sistemas de gestión de las farmacias comunitarias los tienen. ¿Ustedes saben qué es una farmacia comunitaria? No, profe, una farmacia comunitaria no, porque acá en Junín creo que no hay. ¿No hay ninguna farmacia? En Junín sí. Son las farmacias que nosotros vamos a comprar. ¿Sí? Van a ser farmacias, se llaman comerciales o comunitarias, ¿sí? Y después están las hospitalarias, ¿eh? Las farmacias o ¿Comunitarias serían las que están alrededor de la ciudad? Son las farmacias que hay en cualquier ciudad o pueblo. ¿Sí? Son 5, me dicen acá. ¿Son todas de Junín? Parece que sí. En Junín hay varias, me ponen. No son de Junín. Hay bueno, varias en Junín. En la encuesta, cuando la contesten, me voy a enterar de dónde son, ¿sí? Bueno, entonces esas son las farmacias comunitarias. Obviamente que no tienen nada que ver con las farmacias hospitalarias, ni con una droguería. La droguería no atiende pacientes. Entonces, básicamente, es un lugar a donde se alojan medicamentos y se distribuyen a las farmacias que sí, ¿eh? En San Martín de los Andes hay un montón porque yo he ido y he visto. Junín no lo conozco tanto, voy a ir, pero he pasado por Junín. Así que bueno, básicamente esa es la diferencia. En una farmacia comunitaria es más chiquitita, por ende, y ahora vamos a ver distintas estructuras y van a ver qué diferente es todo, ¿no? Y por supuesto tiene que ver con política. La política no es política partidaria, es la política que tiene la conducción del establecimiento para llevar adelante la misión de ese hospital, clínica, sanatorio o farmacia privada o comunitaria, básicamente. Y bueno, ¿y cómo está conformado el sistema de salud? Por un subsistema público, a través de los impuestos que nosotros pagamos, ¿sí? Que se recauda a nivel nacional, municipal, provincial. Acá en Neuquén nosotros no acostumbramos a tener hospitales municipales, pero en provincia de Buenos Aires hay muchos. Las obras sociales que reciben aportes de los empleados, ¿sí? El Instituto de Seguridad Social de Neuquén recibe a cada empleado, se le retiene un monto determinado y con eso se financia la obra social que después nos hace la cobertura, ¿sí? Y luego está el sistema privado que se financia básicamente con una decisión, digamos, del ámbito privado que cada persona define abonar. Por ejemplo, hay personas que tienen una obra social y una prepaga, porque lo decide así. Pero bueno, básicamente en Argentina el sistema de salud es mixto. Tiene carácter mixto porque tiene todos estos componentes, el público, la seguridad social y el privado. Seguridad Social es PAMI, es Instituto de Seguridad Social de Neuquén, Básicamente tiene que ver con eso, ¿sí? Y bueno, y como les decía, requiere todos de diferentes organizaciones y de diferentes conducciones, ¿no? Porque va a haber una articulación, pero en Argentina lamentablemente es una fragmentación la que hay. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que uno no puede tener una misma historia clínica si va a la clínica López, pasa al hospital, general de agudos, y después se va a un centro de rehabilitación. Son 3 establecimientos que si fuera unívoco, o sea, si fuera coordinado, de manera coordinada, todos deberían mirar de Marcela, que soy yo, la misma historia clínica, el mismo historial de medicamentos. Pero lamentablemente en Argentina todo está fragmentado. Ya de por sí, el mismo sistema de salud pública está fragmentado en provincias. Entonces no comparten información, comparten poca. No es que no comparten nada. Por ejemplo, epidemiológicamente,
se supo cuántos casos de COVID había en Argentina. Se iba sabiendo día a día, porque todas las provincias reportaban a un único lugar cómo, qué casos iban teniendo, muertes, etcétera. Igual que algunas enfermedades también se llevan a través de un sistema nacional de registro epidemiológico, pero la información puntual de cada paciente, básicamente eso es una falta que todavía no tenemos. Entonces está muy fragmentado y lo caracteriza. Y es un gran problema a resolver, ¿eh? Así que bueno, acá simplemente les dejo para que ustedes vean en detalle cuando estudien. Este material va a quedar alojado en la plataforma, cómo está compuesta, o sea, ejemplos de cómo está compuesta esas partes, ¿no? Y bueno, ¿y cómo sería la organización de la atención? ¿En qué sentido? Nosotros, como cuando llegamos a atendernos, ¿sí? Podemos ir por un tema de una molestia menor, supongamos ciudad de Neuquén. Tengo una molestia menor, me siento mal, voy a un centro de salud. Un centro de salud forma parte de la atención sanitaria primaria, sería lo básico. Me atiende, me observa en el momento, diagnostica que necesito más complejidad y me deriva a alguno de los hospitales de la ciudad, ¿sí? Bueno, ya ahí tenemos un nivel más elevado de atención, ¿sí? Bueno, y de ahí quizás yo necesite una derivación a un hospital de altísima complejidad en Buenos Aires. Bueno, y ahí ya tenemos una atención terciaria, un poco más especializada. Y después existen muy poquitos, pero muy poquitos, centros de atención cuaternaria, que son hiperespecializados, incluso hacen investigación de enfermedades raras o enfermedades complejas o muy específicas en oncología, por ejemplo, en inmunoncología. Bueno, son lugares súper especializados. Entonces yo tengo 4 niveles en este sentido. Ahora yo me quedaría con los 3 primeros niveles de atención, ¿sí? ¿Queda claro? Ustedes cuando no entiendan algo me dicen, repita, vamos a hacerlo para ordenarnos, porque muchos activan el micrófono sin querer, me ponen acá en el chat quiero hablar, y yo le digo habla, porque las manos levantadas se ve que muchos las levantan sin querer, entonces voy a interrumpir mucho la clase. ¿Hasta acá se entiende, chicos? Háganme el pulgar para arriba o algo, o para abajo. ¿Todo qué? Bueno, entonces tenemos básicamente niveles de atención, sistemas de organización. Excelente, excelente. Bueno, ¿se va entendiendo? Entonces, esto es importante que lo sepan. Casi les diría que es una pregunta de examen. ¿Cuántos niveles de atención tienen o qué niveles de atención es el primario? Si yo les pongo un centro de salud y ustedes puedan identificar un hospital, es secundario. Una terciaria es un hospital de alta complejidad. Bueno, entonces, básicamente tenemos que saber esto. Y la organización parte de un montón de cuestiones y de atributos que tienen esos lugares. Pero podemos decir que ¿por qué hay tantos centros de salud y mucho menos hospitales? ¿Qué les parece? Porque justamente los centros de salud, los pequeños centros de salud, captan la mayor problemática de salud de la población, hacen la mayor cantidad de promoción y prevención de atención de la salud, pesquisan patologías, proveen medicamentos, ¿sí? Controlan al niño sano, hacen control escolar, controlan a las mujeres embarazadas. Entonces, básicamente nosotros todos podríamos tener la mayoría de nuestros problemas resueltos en un centro de salud de nuestra ciudad. En Neuquén es privilegiadísimo, chicos. Neuquén es, en ese sentido, fantástico porque tenemos en toda la provincia, digamos, disgregados todos estos centros de salud que nos captan y nos atienden, ¿sí? Algunos con mayores recursos que otros, reconozco, porque no es lo mismo un centro de salud de una ciudad que a veces de una población rural. Pero bueno, tenemos básicamente, ahora vamos a verlo, Paola, en el mapita. Muy bien, Paola, ahí, Muy bien.
Y después tenemos, bueno, la atención secundaria a través de hospitales que se van complejizando, incluso algunos son solamente respiratorios, solamente oncológicos, ¿sí? Solamente neurológicos, que no los tenemos nosotros todavía en nuestra provincia, ¿sí? Y básicamente, a medida que aumenta o se eleva, vamos teniendo mayor complejidad. Así que de esta manera, simplemente con esto les quiero mostrar que cuando uno dice los hospitales son de niveles de complejidad, tiene que ver con esto, ¿sí? El primer nivel de atención, que digamos sería como el gran embudo por donde todo pasa primero, para luego llegar a la punta de la pirámide, que son los niveles de más complejidad, ¿sí? Y bueno, y entonces, si tenemos que interpretar, yo les hice este cuadrito donde dice, a mayor población atendida, menor complejidad. O sea, que a los hospitales muy, muy, muy complejos llegan pocos. Y está bien que lleguen pocos casos, porque hay especialistas los que trabajan para esos menores casos. Y ustedes saben que médicos generales hay mucho más, neurólogos. Los que trabajan en el sistema de salud posiblemente les esté más claro que los que no estén en conocimiento de lo que es trabajar en un sistema de salud, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente la cuestión es, no sé por qué se me apaga la cámara todo el tiempo. Bueno, entonces, a mayor población, menor nivel de atención, quiere decir este gráfico, para que ustedes entiendan cuál es digamos, cuál es la lógica, ¿sí? Bueno, se me apaga otra vez no me ven porque se me apaga la cámara, no sé por qué. Debe ser por internet o... Yo no la veo, profe. ¿No me ven? Aparecen los nombres de los compañeros nomás, pero con la cámara apagada. Yo los veo, pero no me veo yo. O sea, no me deja habilitar mi cámara, no sé por qué. De a rato se apaga. Bueno. ¿Puedo hacer un ejemplo? ¿Cómo? Si te puedo... Cuando estamos hablando de los niveles de atención, estaríamos hablando, por ejemplo, como para que sea más práctico, es decir, en un centro de salud, en el caso de Villa Pigüeña, un centro de salud que deriva a Hospital Zapala, que sería la atención secundaria. Exacto. No se puede resolver ahí, qué sé yo, un caso pediátrico, se manda a el Castro Rendón. En el caso de Castro Rendón no se pueda solucionar o no se le puede dar la atención adecuada, se deriva al tercer nivel de atención, que sería, por ejemplo, el Garrahan, ¿no? Bien, perfecto. Sí, es la idea. Por ejemplo, en casos pediátricos, oncológicos o oncohematológicos son los más, básicamente son los más representativos, porque, por ejemplo, es un chico que empieza a tener algunas dificultades, lo van a ver a un médico generalista, el médico generalista detecta algo raro, lo manda a Zapala, ¿sí? En Zapala puede ser que lo vea un pediatra, y ese pediatra lo deriva al Castro Rendón, y el Castro Rendón lo exceda y termina en el Garrahan, por decirlo así. ¿Sí? Ese sería como un ejemplo más habitual, un caso oncológico, son los casos complejos, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito hacer una derivación, que se llama derivación esto, hay un sistema de referencia y contrarreferencia. ¿Qué quiere decir? Yo mando al paciente a un nivel de complejidad superior o mando las muestras que tomé de ese paciente en un nivel inferior y el centro al cual yo derivé como contrarreferencia me envía los resultados o me envía, lo trata al paciente y me envía de nuevo al paciente para continuar determinado tratamiento y quizás con el tiempo tenga que volver a hacerse una quimioterapia o hacerse un tratamiento complejo y vuelve de nuevo el paciente con información. Entonces, esa referencia y contrarreferencia es el paciente y la información. ¿Sí? Entonces, eso es la referencia y contrarreferencia. Si manda una muestra, por ejemplo, a un centro de diagnóstico complejo, me tiene que mandar el resultado de la muestra. ¿Sí? Pueden ser ambas cosas. En ese sentido, pueden ser ambas cosas. ¿Sí? Bueno, básicamente, el sistema de salud de Neuquén, fíjense ustedes, a ver,
ahí. Bueno, nosotros acá, ¿ahí ven más grande? Bueno, espero que sí, porque yo no los veo ahora a ustedes. El sistema de salud de Neuquén, en el sentido de las flechas, se acerca digamos, de la provincia, de los lugares más alejados a las cabeceras, a las zonas sanitarias, ¿sí? Y así va derivándose por complejidad hasta llegar, digamos, a la cabecera de la provincia, que es el Hospital Castro Rendón de máxima complejidad o el que fuera seleccionado o elegido. Y está compuesto por muchísimos efectores, ¿sí? Tiene 233 establecimientos sanitarios, por lo menos hasta fin del año pasado que lo registré, 30 hospitales, 86 centros de salud y 108 puestos sanitarios con 9 centros de atención de día. ¿Qué son los centros de atención de día? Son centros de atención que simplemente hacen un tratamiento durante la jornada y la persona retorna a su lugar, a su hogar, ¿sí? Básicamente. Bien, entonces esto sería cuando el paciente va a los lugares cabecera, sería la referencia y la contrarreferencia a la vuelta, ¿no? Con la muestra, con el paciente que se va derivando, y de esta manera se constituye en un sistema integrado, ¿sí? Bien, eso sería una características de lo que son los sistemas sanitarios. Ahora vamos a ver lo que implica, dónde trabajan o hasta dónde le toca, por decir así, trabajar a un centro sanitario. Hablando de cualquier centro sanitario. Entonces, en un lugar integrado como es el sistema de salud de Neuquén, por ejemplo, nosotros tenemos un área programa, ¿sí? Y tenemos programas que llevamos a esos lugares. Y esos programas son actividades, digamos, diseñadas, organizadas para determinado fin. El clásico sería un programa de inmunización, digamos, la campaña antigripal. Ahí nosotros tenemos una actividad con un único fin, preventivo, de cubrir determinada población según esté definido. Entonces nosotros tenemos una actividad que cumple específicamente un fin. Después tenemos programas de nación, como el programa Remediar, que hablábamos recién. Ellos, el programa de nación, a través de Remediar, entrega botiquines, ¿sí? O sea, es como digamos, como un conjunto de medicamentos que todos los meses llegan a los centros de salud que están enrolados en el programa, que son fármacos gratuitos, obviamente, que son fármacos esenciales porque cubren las patologías prevalentes, como les decía hoy. Nosotros acá en Neuquén tenemos básicamente una posibilidad de ajuste y reajuste permanente, digamos. Por ahí es un poco lento, pero el diseño final debería ser un intercambio de información entre nación y provincia. Suele ser, no, ya les digo, un poco lento, porque a veces aparecen como desaparecen pacientes, entonces nuestras necesidades fluctúan. Por ejemplo, un paciente que tiene un caso, por ejemplo, un caso neurológico, tenerlo o no tenerlo en el centro de salud cambia radicalmente la necesidad que yo tengo, porque un anticonvulsivante nadie más me lo va a usar. Entonces yo ese anticonvulsivante, si no lo gestiono a través de una redistribución, se me va a vencer. Por lo tanto, yo tengo que tener mucho trabajo de ajuste de ese botiquín, como le llamamos, ¿no? Acá Paola me agrega que de salud sexual, crónicos y ambulatorios. Claro, tiene diferentes fines, tiene diferente composición con diferentes fines, que se van ajustando en las necesidades. Por eso es importante para quienes trabajan en el sistema de salud, en los centros donde hay medicación de Remediar, llevar un control muy estricto para poder ajustarse a, básicamente, a esas necesidades. Me dice Cintia que no se ve bien. No sé qué no se ve bien. ¿Será que está muy chiquito? De todas maneras, chicos, este material está grabado y les queda este material en PDF. Así que lo pueden cotejar cuando lo vayan viendo, ¿sí? Las imágenes, está muy grande, me dice. Bien.
Yo lo veo justito ahí, lo achiqué. Fíjense, si yo lo agrando, no se ve nada. Si yo lo achico, se ve mejor. Ahí se ve mejor. Ahí, pero se ve cortado. El anterior. ¿Ahí? Ahí sí, profesor. Ahí, profe, se ve perfecto. Ah, listo, lo dejamos en 100, al 100 lo tengo que dejar entonces. Entonces, bueno, después tenemos, acá nada más les dejo de pasadita el programa de atención del paciente miasténico, que es una patología que requiere un tipo de medicación específica y se provee esa medicación específicamente, es una patología rara, por lo tanto, no todas las provincias quizás tengan, porque puede ser que no haya pacientes miasténicos que requieran una medicación que se llama piridostigmina, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que no lo tengan o no lo conozcan. Después, puede ser que haya determinados programas abocados a servicios sanitarios, que tengan o no medicamentos, pero esos programas tienen un objetivo y una función de ser limitada, ¿eh? Y para eso hay que tener un control y hay que tener una referencia en cada provincia cuando hay programas nacionales para poder llevar adelante la gestión, ¿eh? Así que ahí les dejo uno de los más importantes, el de tuberculosis, y tenemos cada vez más población migrante de países limítrofes del norte que tienen mucha patología de tuberculosis y Chagas, por lo tanto han recrudecido este tipo de patologías, por lo menos en Neuquén Capital, que hay mucha más migración, quizás no en las zonas cordilleranas, que ustedes no sé si lleguen a tener, pero acá ha habido una gran afluencia de migrantes que han aumentado muchísimo los casos de tuberculosis, ¿sí? También tenemos programas de VIH con la provisión de antirretrovirales, que eso también es pautado a necesidad, o sea, uno se enrola a medida que tiene pacientes, básicamente, ¿sí? Y bueno, y básicamente tienen determinado fin, una patología, ¿sí? Un medicamento y una patología. Acá simplemente les dejo otro, cómo se maneja el sistema de salud de Río Negro, para que vean que también hacen programas de prevención, entrega de profilácticos a través del programa de salud sexual reproductiva. Tienen también un sistema, una red de establecimientos a través de toda la provincia, o sea que son casi similares en distintos lugares, cómo se diagraman según las poblaciones, ¿no? Y bueno, yo les decía que esas tareas, esas actividades se hacen, o uno dice hasta dónde nos toca trabajar cuando está trabajando en un hospital. Dice, bueno, ¿cuál es el área programa del hospital? Entonces es una zona geográfica, el territorio hasta donde yo voy a trabajar y de ahí para allá va a trabajar otro centro de salud, ¿sí? Entonces es una zona asignada para cubrir con todo, para cubrir con las campañas de vacunación o lo que fuere. Todas las actividades que se hagan en ese centro de salud la vamos a hacer hasta nuestra área programa, ¿sí? A veces pasa, es muy común, me río porque se pelean, digamos, los centros de salud porque dicen, este paciente no es de mi área programa, te lo mando porque no es de mi área programa. ¿Por qué? Porque capaz que el domicilio de esa persona está en el barrio Sapere y va al centro de salud de Villa Farrell. Acá en Neuquén les hablo, por ejemplo. Entonces se llaman entre ellos y dicen, pero no tiene sentido que se venga hasta acá cuando tiene a 3 cuadras un centro de salud de su barrio, ¿sí? Entonces, bueno, eso es el territorio en el cual vamos a volcar las actividades y por la cual somos responsables. Por ejemplo, pensemos que en una escuela o en un comedor escolar hay un brote de una gastroenteritis por un alimento que se da en ese lugar. Entonces, el centro de salud que es responsable del área programa donde está ese comedor tiene que ir a hacer la captación de los casos y gestionar ese brote de gastroenteritis, ¿sí? Entonces, son acciones que se vuelcan en un territorio. Básicamente, a eso se llama área de programa. Y bueno, y básicamente las actividades son variadas. Algunos hacen mucho, algunos hacen menos, algunos privilegian según su población.
más tareas en prevención de salud sexual reproductiva, más tareas de salud bucal, van los odontólogos a las escuelas, hacen mucho trabajo de campo, hacen mucho quizás el trabajo según la población que tienen adultos mayores, mayor cantidad de inmunizaciones, quizás haya más centros de jubilados en su área de programa, entonces ellos asisten a toda esa población para digamos, hacer el trabajo preventivo, ¿sí? Acá lo mismo, profe, me envían al centro de tu barrio, tal cual. Sí, vaya a su centro de salud, le dicen. Entonces, bueno, las actividades, fíjese que son muchas, muy variadas. Por ejemplo, la salud ambiental es un tema que es inherente a salud pública también. Entonces, por ejemplo, acá teníamos problemas en la zona sanitaria metropolitana donde yo trabajaba, teníamos un problema que las enfermedades endémicas son las enfermedades frecuentes en una región limitada, ¿sí? Las pandémicas exceden esas regiones y es el mundo, es todo el mundo. Esa es la diferencia. Entonces, básicamente, pasan de ser enfermedades infrecuentes a enfermedades que se radican ya y quedan como enfermedades endémicas, ¿sí? ¿A dónde iba yo? No me acuerdo a dónde iba. Ah, no, la salud. Estabas hablando de la salud ambiental. Bueno, entonces teníamos un basural y la gente iba al basural a juntar cosas para vender. Bueno, se pinchaba, se infectaba, se cortaban los pies porque estaban mal protegidos el calzado. Bueno, entonces implementamos actividades relacionadas a toda una población que estaba alrededor del basural, porque estaba en nuestra área de programa en la zona sanitaria metropolitana. Bueno, esa era una enfermedad, una problemática particular que la zona metropolitana tenía, pero que no tenía la zona sanitaria 1, que la zona sanitaria 1 quizás tenga en Añelo, bueno, ahora se llaman distintos, así que es una viejez lo que les estoy diciendo, ya no son zona 1, pero bueno, es toda la parte petrolera la que les estoy hablando, entonces obviamente tienen otros problemas, tienen derrames de petróleo, el agua contaminada, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos otros problemitas. Bueno, y acá les dejo, porque no los quiero aburrir, todas las actividades que puede hacer un centro de salud acá en Neuquén, algunos de Río Negro, y acá les dejo en el QR, yo siempre les dejo material en el QR porque me parece como que es más piola para ustedes, son la generación de la tecnología, así que ustedes y ahí les dejo el material donde ustedes pueden ver cómo es un programa de tuberculosis, ¿sí? Donde tiene una visión, un mundo libre de tuberculosis, tiene una finalidad, tiene objetivos, tiene metas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lanzo un programa, básicamente no puedo largar un programa sin pensar todo esto. Cuando uno le dicen, ¿qué programa? ¿Cuál es tu programa? Ah, yo largué un programa de TBC. Bárbaro. ¿Y cómo te va? Ah, no sé. No sé. Entonces, no es un programa, porque vos no estás midiendo si tenías la visión de que un mundo libre de tuberculosis y la finalidad era bajar la cantidad de casos de tuberculosis y no los estás midiendo, le falta una pata al programa, porque no estás haciendo bien las cosas, básicamente porque vos tenés que ver si lo que vos planificaste está haciendo lo correcto. Supongamos que tenemos programa remediar, pero que no llega a todo el mundo, o sea, que no resolvió el tema de falta de medicamentos, entonces, bueno, estamos teniendo problemas, o sea, no estamos teniendo una retroalimentación de lo que queríamos lograr. Queríamos lograr cubrir todos los casos de medicación necesaria para diabetes, hipertensión, por ejemplo, ¿lo logramos? ¿Logramos la anticoncepción universal? ¿Que todo el mundo que necesita anticonceptivos lo tiene? Bueno, si no lo estamos midiendo, estamos haciendo algo automáticamente, haciendo que hacemos, pero no sabemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Se ve bien porque me dicen acá, bastante zoom, se ve bastante cerca. Bueno, se ve bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno, básicamente tenemos todas estas cuestiones. Bueno, ustedes van a trabajar, acá terminamos con esta parte, pero no terminamos con la clase, así que no se pongan contentos porque es media larga.
Acá tenemos las consignas del trabajo práctico número 1. Yo les dejé el material para que lo vayan leyendo y básicamente trabajen, había puesto mal yo la tabla 1, era la tabla 2. Fíjense que es la tabla donde están todos los sistemas de salud de Latinoamérica. Lean la tabla, no es para que, van a tener media hora para contestar 10 preguntas, la van a poder tener al lado, la van a poder chusmear. Entonces, es simplemente para que ustedes empiecen a meterse en tema, ¿sí? Contesten las preguntas, no se vuelvan locos, no hay que estudiarlo de memoria, nada, no tiene sentido, porque simplemente yo quiero que ahí ustedes vean que no todos los sistemas de salud tienen el mismo objetivo, las mismas políticas, los mismos recursos. Hay países donde están atravesados por grandes crisis como Venezuela, que van a ver cómo es el sistema de salud de Venezuela. Pero bueno, otros que son muy diferentes al nuestro, seguramente Uruguay. Esto es para, bueno. Ustedes, Emilia, me preguntás esto de la actividad. Yo lo que les digo, miren, yo las actividades se las indico por el foro. Ustedes tienen que mirar todas las semanas el foro. En el foro les pongo, chicos, tienen, y les pongo, a ver, no la voy a poder mirar ahora, pero fíjense que si ven en la plataforma pongo aviso importante. Dice aviso importante. Y ahí les puse, ahí está el material para que puedan resolver el cuestionario número 1, que creo que está pautado para el día 27. Hoy es 24, 25, mañana 26, el lunes, creo que el lunes. No les quiero mentir, así que... a ver. Un momento, voy a mirar porque no quiero dar falsas expectativas. Que se me pongan nerviosos de entrada. El trabajo práctico 1, el lunes 28 a las 19 a 19:30. Va a estar abierto, ¿sí? Sí. Tengo una consulta. El PDF que mandó, que tiene 80 páginas, ¿hace falta que lo imprimamos todo o solo es para ver el cuadro? Vuelvo a lo mismo. Lean el foro. Es la tabla 2. Aprendan a leer las consignas del foro, ¿sí? Porque fíjense que dice actividades programadas. Entonces dice, oportunamente, dispondrán en la sección del trabajo práctico número 1 en el foro. Entonces, básicamente, ahí en la actividad, yo estoy mirando lo que puse en el foro. Dice, aviso importante en amarillo. El trabajo práctico 1 se hará en base a este material de lectura. Trabajaremos con la información relacionada a las características de los diferentes sistemas de salud de Latinoamérica, ¿sí? Desafíos para el 2012, acá está, y el cuestionario básicamente es sobre la tabla 2. Cuando abran el cuestionario se van a dar cuenta que es la tabla 2. Entonces, tienen que ver la tabla 2, ¿sí? Así que anótenlo. No se vuelvan locos leyendo todo, no impriman nada porque nada de todo eso lo tienen que hacer, Avisen, ¿armaron un grupo de WhatsApp? Armen un grupo de WhatsApp. Armen el grupo de WhatsApp y avisen que no tienen que imprimir todo, porque veo que no tenemos, somos 107 nada más hoy en el aula y tenemos 167 inscriptos, no sé qué pasó. ¿Habrán abandonado ya? Bueno, se asustaron. Bueno, entonces, cualquier dificultad que tengan, a mí yo estoy todo el día en la computadora, entonces me mandan un mensaje y yo trato de resolvérselo, ¿sí? Pero el material lo deberían tener acá. Si miran el QR ya tendrían que tenerlo. Y ahí está el link, ¿lo ven? HTTP, entran ahí y pueden resolverlo. En el PDF va a estar, el PDF se lo subo en un rato. Así que bueno. Bueno, básicamente... ¿En ese link entramos y respondemos el cuestionario? En ese link entran, leen la tabla 2.
¿sí? Y el cuestionario. Ese material, el cuestionario es el trabajo práctico 1 que va a estar habilitado el lunes, como les dije. Bien. El trabajo práctico, entonces, el lunes. Acuérdense, les voy a poner un recordatorio igual. Bueno, entonces acá lo que tienen que ver de este material, la tabla 2. No impriman nada. No gasten papel. Y que el que se quiere sumar al grupo, dicen, se suma. Y la tabla 2 está abriendo el trabajo. Ya son alumnos universitarios. Acuérdense. Profe, Sí. profe, ¿sería esferas de gobierno y estructuras del sistema de salud en los cuadros? En la tabla 2. Tabla 2. ¿Cuadro 2? ¿Sería? Sí, tabla 2, cuadro 2 dice. Tabla Esferas 2. de gobierno y estructura del sistema de salud de los países. Entonces ahí dice Brasil, Argentina, ¿dice así? Sí, sí, sí. Bolivia, Argentina. ¿Y qué dice? A ver, lee Bolivia, a ver. Bolivia. Estado plurinacional de Bolivia. Estados unitarios sociales de derecho, plurinacional, comunicatorio, territorio, dividido en 9 departamentos. Ajá. Hay autonomía departamentales, autonomías indígenas, originarios, campesinos, autonomías municipales, autonomías regionales. ¿Sería eso? 4 esferas Bien, de gobierno. y por de ejemplo, salud. el de Chile, por ejemplo, lee el de Chile. A ver, Chile. Estados unitario, administración funcional y territorialmente descentralizado o desconcentrada. Territorio dividido en 15 regiones, 54 provincias, 345 municipalidades y 346 comunas. Sistema de salud mixta basada en aseguramiento, existiendo una combinación pública, privada, tanto en financiamiento como en la provisión. El subsistema público se denomina Sistema Nacional de Servicios de Salud y está integrado por el Ministerio de Salud y sus organizaciones dependientes. Hasta ahí está ahí. Servicios de salud. Hasta ahí está ahí. Bueno, eso es lo que les estoy pidiendo. O sea, información, o sea, las preguntas van a versar sobre el sistema de salud de Chile. ¿Tiene comunidades indígenas? No. O sea, es eso nada más, ¿sí? No es difícil para nada, es participar nada más, ¿sí? Tengan acceso y si no tienen acceso, va a estar está en este código QR y va a estar en el material que yo les estoy entregando, ¿sí? Bueno, ahora, si quieren, los dejo 5 minutos para que hablen entre ustedes, 5 nada más, y si tienen alguna consulta, caliento el agua del mate, porque se van a cansar de mí, y vemos la segunda parte. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, ahí pónganse de acuerdo, miren el chat, ustedes pueden ver el chat. Sí, profe, sí. Bueno, miren ahí, pongan al administrador, bueno, yo voy a calentar el agua del mate y vengo. Son las 19:04, en unos minutitos vengo. Y no me saquen el cuero, porque los escucho. Ya, ahora vengo. Consulta, compañero, ¿está armado el grupo de WhatsApp? Porque a mí no me llegó ninguna invitación del horario de 5 a 19. En el que armaron hace poquito es el de 5 a 19 nada más. No Sí, sé sí. los demás que habrán armado. María José Neira es la que agrega en el grupo. Sí, ella me agregó, pero no me llegó ninguna invitación, así que no sé si estoy agregada o no. El grupo que tenemos es en realidad el de todos.
que participamos todos del grupo de la tarde. No hay un grupo específico de esta materia, sino que sería para compartir información general de la carrera. De la carrera. Claro, porque está el grupo que armaron desde la universidad. Claro, está el grupo que hablaron de la universidad, ahí sí yo estoy agregada, pero iban a armar un grupo entre alumnos donde yo le di mi teléfono a la chica para que me agregara, pero no me llegó ninguna invitación. María José, ¿podrías mandar un mensaje al grupo? Porque yo te dejé mi número, pero no me llegó ninguna invitación al grupo. ¿Podrías hacerlo en este momento o después, por favor? Hola, buenas tardes a todos. Yo hice el grupo, voy agregando a poco a las personas que se quieren sumar y sí fui agregando, solo me aparece invitar al grupo de WhatsApp, se los envío, pero tienen que aceptar. Eso queda en cada uno. Dale, por ahí sería interesante. Acá, te agendamos y te mandamos un mensaje. Si no, lo voy a dejar habilitado WhatsApp para que se agregue cada uno. O cada persona va agregando al que conoce. Ah, yo no sé cómo es eso, porque a mí siempre me invitaron a los grupos. Claro, yo a las personas que me aparecía que no podía agregar, me mandaba la invitación. Chicos, quería consultarles si el PDF para el trabajo va a estar habilitado el lunes, ¿no es cierto? Dijo la profe algo así. ¿El que vimos recién? Dice sí. ¿Vos estás en el grupo del WhatsApp? No, quiero saber si el lunes suben, va a estar habilitado en la plataforma el trabajo práctico. El lunes. La profe dijo eso. Ahí volví, chicos. Que el lunes lo activa. Está para hacerlo. Sí, el trabajo práctico, ahí escuché un cachito. Va a estar, ¿ustedes pueden ver la plataforma en paralelo? A mí se me corta la clase, si sale. No, entonces quédense ahí. Bueno, yo después voy a poner... Profe, ahí dice que se habilita recién el lunes a las 7 de la tarde el trabajo. Exacto. Ahí está. Abajo de aviso importante, abajo de la encuesta, está la encuesta, por ahí la pueden abrir. Está la encuesta que se habilita desde el jueves 24 de abril al jueves 29 de mayo, ¿sí? No, está mal, no tienen tanto tiempo, después se lo voy a contar. ¿El trabajo práctico, profe? ¿Es el que dice desde el lunes 28 de abril a las 19 hasta las 19:30? Exacto, listo. Ese se va a habilitar en ese horario. Y Listo, después, el del trabajo obligatorio, el trabajo 2, los voy a poner, ahora está ocultado para ustedes, para no confundirlos, porque si no, se van a desesperar. Eso se habilita recién para después de la otra clase, ¿sí? Porque si no, no van a entender nada cómo tienen que hacer. Listo, profe. Gracias. Bueno. ¿Por qué tan poco tiempo se habilita el lunes? Porque es como un examen de lo que ustedes sería para empezar a ensayar. O sea, tienen un tiempo para que ustedes ya se empiecen a manejar con la plataforma. La encuesta también, para que ustedes empiecen un poco a Profe, consulta. Sí. El trabajo práctico que va a estar habilitado el lunes, ¿es basado al QR que nos estás dando? Exacto. Buenísimo, gracias. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, toda la que quieran. El trabajo práctico va a estar habilitado a las 7 de la tarde, de 7 a 7:30 más o menos. Exacto, tienen media hora, son 10 preguntas, es fácil, porque es en base a la tabla esa, la pueden tener al lado incluso.
Ajá, yo pregunto porque yo trabajo de tarde. Yo, por ejemplo, los días que tenemos Zoom y que tengo clase presencial, pedí permiso para ingresar un poquito más tarde, pero si no es el horario de la materia, yo tengo que estar en el trabajo a esa hora. Ajá. Bueno, la posibilidad, a ver, déjame ver. ¿Vos qué posibilidad tenés? Solo la... Me pasa lo mismo, profe. A mí me da lo mismo, chicos, cambiarlo, pero no sé, en un horario que no le toque a nadie, que estén todos libres en la noche, las 20. Si no nos ponemos de acuerdo para ayudarnos entre todos de más a la noche. Porque yo trabajo, por ejemplo, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ah, tampoco. O sea, es medio como complicado. Sí, por eso preguntaba el horario, porque si va a estar habilitada esa media hora, no voy a poder. ¿No podría ser un poco más temprano? Claro. Es que creo que no va a concordar con todos los alumnos, profe. Yo trabajo una semana de tarde, una de mañana, y bueno. Sí. No podría dejarla habilitada, por ejemplo, no sé, desde el lunes a las 7 hasta el martes a las 7 de la tarde, que sean las 24 horas, entonces nosotros lo hacemos cuando tengamos tiempo. Sí, la idea está Profe, buena. se habilita, a veces se puede habilitar, así como dice la compañera, 24 horas, pero yo, por ejemplo, ingreso a las 10 y me da tiempo de nada más. Listo, se me acaba mi intento. Después ingresa, no sé, Paula, que estoy viendo acá, y también lo mismo. Ella ingresa a las 3 de la tarde, que es el horario que tiene, pero le da media hora a la plataforma y se le cierra. Una vez que ella rindió, cerraría su opción de tiempo. No sé Bueno, si me voy a expliqué. ver si lo puedo diagramar así, ¿eh? Voy a ver si Gracias, se puede. profe. Vamos a ver. Claro, para entonces hay porque si no, como somos muchos por ahí, por los horarios, todos tenemos diferentes. ¿La encuesta se responde solo por acá o se puede ser escrito, profe? No, solo por acá. Profe, le paso una consulta que es, ahora por ejemplo hay unas chicas que son de Plotier y están estudiando bien la tecnicatura, pero en la UNCO me dicen. Y ellas se quieren agregar a esta tecnicatura. ¿Ya no pueden o se tienen que dirigir ahí a la sede en Junín? Pero bueno, básicamente me dejas helada porque digo, ¿por qué no van a hacer en Cutralcó? ¿O no llegaron a...? No, eso no lo entendí porque le voy a consultar a las chicas. Claro. Creo que es cerrado, puede ser en Cutralcó, algo así me dicen. En Cutralcó ya está reempezada por eso, porque empezó en noviembre del año pasado. Claro, sí, sí. Bueno, ya empezaron ahora y... lo que pasa es que ellas, si son de Plotier, ustedes tienen muchas cosas presenciales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo harían? Se me ocurre que se les recomplica a ellas. Sí, a nosotros también, porque es lo que le planteamos la anterior de fundamento, que yo, por ejemplo, soy de Bajada del Agrio y tengo casi 300 kilómetros hasta Junín. Y al ser de un pueblo chiquito, estamos a tras manos desde un colectivo, no tenemos, por ejemplo, yo no tengo acceso a colectivos acá. Tengo que irme hasta Zapala y de Zapala tomar un cole. Y después cuando salgo de clase, que me coincida el colectivo y que me dejen Zapala y yo ver cómo llego hasta donde vivo. Y eso lo planteamos también, porque la gran mayoría de los chicos que estamos en la anterior clase le decían a la profe que somos del interior, o si no, los que no son del interior son muy lejos de Junín. Y se planteó esta situación también. De última de rendir libre o... Claro, pero eso lo tienen que plantear a la universidad. La verdad que yo no sabría decirles qué hacer, la verdad, porque es un tema institucional. Sí, la sí. cantidad de... ¿sí? Sí, sí. Bueno, profe, gracias.
Plantéenlo. Yo les hice una encuesta ahí porque también que yo quería saber de dónde eran ustedes. Pensé que eran todos de Junín, me parecieron tantos que digo, no deben ser todos de Junín, debe haber de otros lugares también. Y bueno, básicamente veo que no, que es como de todos lados. Y bueno, se hace difícil, sí, obviamente. Si no están en la localidad es un lío a resolver. Yo, Sí, la verdad, hay un coordinador que podría, o sea, ya tienen una coordinadora, la farmacéutica Alejandra Lococo, por ahí presentar algo para que ella lo vean con la universidad, ¿no? Sí, sí. Eso podría ser, ¿sí? Bueno, entonces quedó como entendido la cuestión del trabajo práctico. Ahora voy a ver si lo puedo configurar. Voy a preguntar a los informáticos a ver cómo se puede configurar algo de modo que quede abierto y se tiene que configurar de una determinada manera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es el asunto, ¿sí? Profe, pregunta, ¿la teoría Sí. es la que está en PEDCO? ¿Es la misma, la que está debajo de la encuesta obligatoria? ¿La qué, perdón? La teoría para el práctico, lo que tenemos que leer. El material, el que dice ahí, aviso importante. Ah, perfecto, son esos dos. Sí. Exacto, el que dice aviso importante, porque quería que lo tengan antes para que vayan leyendo la tabla que tiene el material, y bueno, que de esa manera ustedes puedan... ¿Leemos los dos para el práctico del lunes o solo el primero? ¿Cómo? ¿Leemos los dos para el lunes o solo el primero? No, o el primero nada más. Ok. Me río porque ahí Fanny Hola, Fanny. Hay gente conocida de años. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a la segunda parte y prometo apurarme así termino. No voy a terminar todo el material, pero bueno, lo intento, hablo bastante. ¿Hasta qué hora más o menos es la clase? Y son 2 horas, a veces más, a veces menos, porque a veces el material es más largo. Yo trato de que no sean 2 horas, trato de que sea 1 hora y algo, con un cortecito en el medio como para que se oxigenen, vayan a calentar el agua del mate y todas esas cosas. ¿Sí? Profe. Sí. Una consulta, ¿solamente van a hacer clases virtuales o presencial también? Van a tener presenciales con otra docente, un ayudante de cátedra allá, Bien. para los trabajos prácticos fundamentalmente. El material ¿Y las se sube. virtuales las va a hacer los jueces? Siempre, miren la plataforma. En la plataforma está el cronograma, el programa, los horarios, las consignas para los trabajos prácticos. Fíjense, está todo ahí. Bueno. Yo no quiero bajar porque esto me cuesta mucho subir el material ahora para mostrárselo a ustedes. Si lo doy de baja, otra vez está media hora para que suba, ¿sí? Así que bueno, después mírenlo. Bueno, el objetivo de esta clase es un poco más, o sea, ya sabemos lo que es un sistema de salud, ya sabemos los componentes, sabemos que es un programa, un área de programa. Ahora vamos a los niveles de atención y ahora básicamente vamos a un poco a interiorizarnos en lo que es la estructura de lo que sería un sistema de salud. ¿Para qué está, digamos, cuál es el sentido de que esté un establecimiento sanitario, ¿no? Entonces, básicamente hay como tres pilares que deberemos mirar, es qué brindamos, qué servicio brindamos, a quiénes se lo brindamos, pero fundamentalmente preguntarnos cómo lo hacemos, ¿Cómo lo hacemos? En una farmacia deberíamos pensar cómo dispensar adecuadamente, de la mejor manera posible, habiendo hecho un montón de actividades previas, por ejemplo, recibiendo bien los medicamentos, que no estén vencidos, poniéndolos en las estanterías o en la heladera según corresponda, respetar los vencimientos, seleccionarlos al momento de dispensar adecuadamente, ¿sí? O sea, eso sería pensar
en lo que hacemos y cómo lo tenemos que hacer. La cuestión es que nosotros estamos trabajando en una farmacia, básicamente más chica o hospitalaria grande, y vamos a tener una serie de servicios, de clientes diferentes, porque una farmacia hospitalaria no tiene solamente el cliente demostrador de ventanilla, sino que tiene también sus clientes internos, que puede ser el quirófano, que puede ser nefrología o la guardia, o un piso de clínica o pediatría. Entonces, interactuamos con otra gente, con médicos, con enfermeros, con agentes sanitarios, ¿sí? Interactuamos con tecnología, porque también utilizamos tecnología, ¿sí? Sistemas de gestión, por ejemplo. Con nuestros pacientes interactuamos y a través de diferentes procesos. Entonces, en nuestra cabeza tenemos un matete, un montón de cosas que son factores que influencian lo que vamos a hacer, ¿sí? Y nosotros decimos, no, el jefe de servicio dice, tenemos que ir de A a B, como dice acá, ¿no? Vamos a ir de A a B. Pero en la vida real pasa de todo en una farmacia, ¿eh? Faltan los medicamentos, están mal acomodados, puede haber malas prácticas, puede haber gente nueva que no tiene clara la cuestión, hay confusiones, no sé, en un hospital se puede caer alguien de una camilla, hay una intoxicación alimentaria porque no cuidaron los alimentos en la cocina, quedó trabado el ascensor y los pacientes quedaron ahí en la camilla, etcétera. Se confunde de miembro la operación, o sea, la seguridad del paciente tiene un montón de huecos que hace que haya problemas, que todo lo que nosotros diagramamos, si no estamos todos de acuerdo en lo que estamos haciendo, esto no va a fluir bien, vamos a tener algún problema. Entonces, básicamente, lo que nos compete es organizarnos, ¿sí? Entonces, la organización depende muchísimo de la estructura, de las cabezas de los hospitales. Vamos a hablar de un hospital por decir que es una entidad con mayor complejidad, pero también lo podemos achicar a una farmacia comunitaria o un centro de salud. Un centro de salud tiene un jefe de centro de salud, el pediatra, el médico generalista, el asistente social, el odontólogo, el auxiliar de farmacia, enfermería, el administrativo, hay centros de salud más grandes que tienen otras, viene un especialista cada 2 veces por semana. Entonces, básicamente la cabeza del establecimiento tiene que pensar cómo va a organizarse, cómo va a hacer las cuestiones. Y esas organizaciones tienen que ver se hace una proyección de las actividades de manera ordenada a través de organigramas, que son como una visión, digamos, gráfica de cómo va a funcionar esa estructura, ¿sí? Entonces puede haber organigramas que son verticales, desde la cabeza del director del hospital hasta la última persona que trabaja, con diferentes estratos, ¿sí? De dependencia. Puede haber organigramas horizontales donde todo es mucho más democrático, por decirlo así, y puede haber organigramas mixtos. Entonces, habitualmente asistimos a un tipo de organigrama como este. ¿Qué les parece? Es un organigrama de lo más común y es totalmente vertical. Tenemos una cabeza, en cada rama tenemos una cabeza, un jefe, subjefes, etc. Entonces, claramente esto es un organigrama vertical. Entonces, estas funciones son independientes de estas funciones y de estas funciones. Se entremezclan quizás en los servicios, pero digo, en la organización se diferencian de esta manera. Van a tener directivas diferentes, ¿no? Nacen de acá, pero la aplicación de las directivas van a ser totalmente diferentes según el tipo de servicios. Por ejemplo, los servicios clínicos, que son de atención, van a tener un objetivo. Los servicios de apoyo, como farmacia, radiología, van a ser otros, ¿sí? Cumplen diferentes funciones dentro del establecimiento. Acá tenemos otro, les dejo para que ustedes tengan. Acá tenemos uno que es horizontal, ¿sí? Porque tenemos una manera diferente de verlo. Fíjense ustedes que básicamente actúa de esta, o sea, funciona o fluye de esta manera. Y después tenemos los sistemas mixtos, en donde hay un entrecruzamiento. Un administrador puede ser, por ejemplo, estar a cargo de áreas diferentes
bajo su órbita y a su vez esas áreas se intercambian o fluyen entre sí. Entonces esto es un organigrama mixto. Generalmente vamos a tener un organigrama de este tipo. Una cabeza, subjefes, y abajo de los subjefes tenemos diferentes estratos, hasta la organización más chiquita. De esto se trata la manera en que se va a entender la estructura de un lugar o cómo funciona básicamente un lugar. ¿Para qué sirven? O sea, podemos prescindir de ellos y no, porque si no, no sabríamos quién es nuestro jefe. Cuando tenemos un problema de que nos falta el líquido de diálisis, no sabríamos quién es el jefe de nefrología para preguntarle, o si tenemos que realizar alguna organización con quirófano, no sabríamos a quién dirigirnos. O sea, tiene un sentido de organización para optimizar el trabajo, para que esto básicamente sea una gestión fluida, para resolver conflictos, inclusive que haya entre dos servicios, para que esté todo coordinado. Por ejemplo, si tenemos una tarea de trasplante de órganos, bueno, tiene que haber un montón de servicios coordinados entre sí, tiene que haber un referente de cada servicio que acate la consigna y la derive a su personal. Y organizacionalmente esto se constituye en una herramienta muy importante que tienen que tener todos los establecimientos, ¿sí? Entonces nosotros como farmacia vamos a hacer un servicio de apoyo clínico en el caso de la actuación de los farmacéuticos profesionales clínicos que van a prestar una colaboración en la atención de determinados servicios de clínica, ¿verdad? Entonces, nosotros allí aportamos como farmacéuticos la racionalidad, la selección, la compra adecuada, suficiente, oportuna, y la dotación de medicamentos de manera segura, fundamentalmente, ¿no? Pero fíjense ustedes que cuando uno dice, ¿para qué están las farmacias? Uno dice, bueno, para dispensar medicamentos. Y miren ustedes ahí abajo la cantidad de cosas que puede hacer, por ejemplo, una farmacia hospitalaria. Puede hacer una lista de medicamentos, elegir los mejores que puedan llegar a ver. Realiza la compra de la mejor manera posible, donde define las características técnicas que yo quiero de la medicación. Dispensa, sí, dispensa también, pero también antes de la dispensación hizo una compra adecuada y hace una conservación, un cuidado de la medicación de acuerdo a cada necesidad de los medicamentos, ¿sí? Dota de información de medicamentos, porque somos una fuente de información de medicamentos en las farmacias, ¿sí? Otras elaboran medicamentos, ya sea estériles o no estériles, ¿sí? Y los farmacéuticos también hacemos seguimiento farmacoterapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos importa y nos compete saber cuando el medicamento se junta con el paciente, qué es lo que pasa. En esa interacción, qué es lo que pasa. Por ejemplo, un éxito total sería que el paciente que tiene una arritmia se controle la arritmia, pero por allí un éxito no tan rotundo va a ser que el paciente en el transcurso de su terapia genere una reacción adversa a la medicación que le estamos dando. Entonces, ese control y monitoreo que tenemos que tener de los pacientes es tan importante como la dispensación. Nunca, para los técnicos universitarios que van a ser ustedes, como para los farmacéuticos, tiene que quedar la tarea en la dispensación. Habitualmente nosotros tenemos una clientela cautiva, por decirlo así, pacientes cautivos, ¿sí? ¿En qué sentido? Son los que siempre vienen, son los que conocemos. Nosotros, con el pasar del tiempo, van a ver que tenemos siempre las mismas caras. Rara vez, digamos, en un pueblo chico, por ahí en una ciudad más grande puede ser que varíe, pero los habituales los vamos conociendo. Tenemos su historial farmacoterapéutico. Por lo tanto, nos podemos interiorizar y nos compete empezar a mirar un poquito más allá cuando le cambian la dosis, cuando le cambian el tratamiento, cuando le suspenden un tratamiento y quizás haya una duda al respecto. Cualquier duda que a ustedes les sugiera es comprometerse y es
llevar adelante el rol. Ustedes van a ser técnicos universitarios de farmacia. Es el título máximo que pueda llegar a tener un técnico en farmacia. Por lo tanto, les compete mayor responsabilidad. No es lo mismo que un empírico, no es lo mismo que un técnico terciario, ¿sí? Es una tecnicatura universitaria. Entonces es importante. Y van a acompañar al farmacéutico, esto lo vamos a ver en la otra materia, pero van a acompañar en algunas cosas hasta su nivel de, digamos, de competencia que hace a su titulación. Entonces, bueno, la farmacia se puede también organizar de determinada manera. Puede ser que haya un área administrativa, si es muy grande, ¿no? Un área de compras, un área comercial, el área de depósito o almacén, el área de dispensación, que puede ser, yo puedo ser jefe y decir, quiero un área de dispensación ambulatoria y una de dispensación en internación y puedo poner un referente en cada lugar. Puedo tener un administrativo a cargo de recursos humanos, puedo tener una responsable del área de estériles. Yo puedo tener tantas ravioles, se llaman estos, ¿no? Cuadraditos, como yo quiera. En tanto y en cuanto me organicen y no me entorpezcan, ¿no? Que sean necesarios y se justifiquen. Porque si no, no tiene sentido llenar un montón de, yo digo siempre, de caciques y pocos indios. O sea, ¿quién trabaja? Somos todos jefes y no trabaja nadie. Entonces tenemos como que equilibrar la cosa, ¿no? Entonces, de esta manera, las farmacias van a tener una característica de acuerdo a las jefaturas. El Hospital Interzonal de Mar del Plata, fíjense ustedes, tiene muchas áreas, ¿sí? Un área de gestión, de elaboración, de dispensación, de clínica, de docencia, de esterilización, porque muchas farmacias ahora se están haciendo cargo de la esterilización, ¿sí? Entonces, bueno, va a ser más complejo. Entonces, de acuerdo a lo que yo defino como oferta de prestación, voy a tener mi caracterización de acuerdo al establecimiento donde esté. El hospital de Aluminé va a ser totalmente distinto al Hospital Horacio Heller. El Hospital Horacio Heller tiene una característica de cuidados progresivos, totalmente distinta al resto de la provincia, y tiene una complejidad determinada. El Hospital de Aluminé tiene una complejidad menor. Entonces los servicios y ese organigrama tiene que responder a lo que yo estoy prestando. No tiene que ser descolgarse, por decirlo así, de las prestaciones que yo puedo hacer, ¿sí? Entonces, la planificación va a depender de esa estructura que me representa a mí. Entonces yo, una vez que defino cuáles son mis servicios, tengo que empezar a medir lo que hago. ¿Estoy parado en el mismo lugar siempre o no? ¿Por qué les digo esto? Porque les va a pasar que el hospital crece y la farmacia no crece. Entonces, si ustedes no contabilizan la tarea que hacen, por ejemplo, atienden 200 recetas y de pronto a fin de año atienden 400 recetas, los que van a perder son ustedes, ¿sí? El servicio, si no se gestiona bien el recurso, si no se mide lo que se hace, van a perder porque van a estar con la mitad de personal del que necesitarían. ¿Me explico? Entonces, es importante que analicen sus propios indicadores que pueden ser cuántas recetas dispenso, cuántos medicamentos preparo, cuántas dispensaciones en internación hago, cuántas a quirófano, cuántas a la guardia. O, si es una farmacia comunitaria, quizás tengo un éxito bárbaro, la pongo en un barrio populoso que empieza a crecer, a crecer, a crecer, y realmente me estoy dando cuenta que no puedo estar cubriendo la cantidad de recetas y de gente que me está ingresando a la farmacia por día. Entonces tengo que estructurarme de otra manera. Y la planta física va a tener que agrandarse junto con esos recursos, como también la tecnología, si yo, por ejemplo, preparo medicación estéril. Es importantísimo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Sí, sí. Viste que, por ejemplo, en enfermería ellos tienen determinado, según cuántas camas, la cantidad de enfermeros que necesitan en un servicio. Sí. ¿Eso existe en farmacia? Bueno, yo lo hacía, no lo tenía, o sea, no existe un libro. No hay un libro, hay una referencia.
pero vos tenés una referencia por número de camas, y si yo tengo nada más que una dispensación de medicamentos preparados, por ejemplo, a ver, el Buque Roldán tiene un número de camas, pero de pronto un día el Hospital Buque Roldán empieza a hacer, no sé, el banco de sangre creo que incorporaron, y se requieren de determinados insumos biomédicos, ¿sí? Entonces yo empecé a manejar los insumos biomédicos y yo tengo que programar esa atención, me va a llevar una demanda, un trabajo extra, ¿sí? Supongan que el día de mañana le agregan un quirófano al hospital, bueno, ahí tengo otra actividad. Supongan que derivan más centros de salud al Hospital Buque Roldán y yo tengo una guardia donde tengo mayor demanda, ¿sí? O hay una ala nueva, por ejemplo, agrandan el hospital, pero con servicios complejos, no la misma cama que había antes, sino un paciente con una complejidad determinada, ¿sí? Entonces yo me tengo que adecuar. El número de camas solo no me dice todo, me dice también la complejidad de mi servicio, ¿sí? ¿Me explico? Pero existe. Claro, sí, lo que yo preguntaba era, por ejemplo, si ya estaba estipulado un número. Decir, no sé, por paciente o por dispensación ambulatoria yo debería tardar, qué sé yo, 10 minutos por cada paciente. Por una dispensación de una sala de internación, tanto. Entonces, como para que uno tenga, yo por el lugar en donde trabajo, como para que uno tenga, si hay una referencia y saber cuántos auxiliares se necesitan en determinados hospitales, en determinados centros de salud y demás. Están las normas de gestión de calidad que lo dicen, pero se quedaron en el tiempo. Entonces, no siempre, no está por tiempo, no está de esa manera definido. Hay una norma de calidad que hace poco se mejoró un poco, pero no obedece a veces a lo que... Hay que adaptarla, por decirlo así, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tomar esa referencia, pero nosotros a su vez tenemos que adaptarla al lugar donde nosotros trabajamos. O sea, el farmacéutico a cargo debería hacer esa adecuación. Y lo tiene que hacer, lo tiene que saber hacer, ¿sí? ¿Y esa norma de gestión de calidad dónde se puede? Está en el Ministerio de Salud. Son normas que emite el Ministerio de Salud. Están publicadas. Entonces, de esa manera ustedes pueden ¿en qué hospital estás vos? No, yo en realidad estoy en zona sanitaria 2. En el edificio. Bien. Pero bueno, básicamente existe, ¿sí? Y esto se debe adaptar a... Hay hospitales, para que te des una idea, que uno dice, ¿cuál estaría más...? O sea, el Hospital Castro Rendón tiene la misma casi cantidad de camas, no tantas más que en el año 2020, y en la farmacia había 5 personas. ¿Sí? Éramos 5. Hoy hay creo que 8 farmacéuticos y debe haber otro tanto de auxiliares. Entonces fíjate cómo va variando de acuerdo, y bueno, y tiene que haber una explicación. Bueno, ahí se incrementó un servicio de complejidad que es la preparación de medicamentos, se implementaron otros servicios y bueno, y fue avanzando de acuerdo a esto. Ahora, si lo que vos me preguntás, si yo comparo la cantidad de ese personal respecto a las normas nacionales, quizás no se condiga, porque muchas veces se hace más empíricamente, ¿sí? Hay referencias, pero ya te digo, hay que adecuarlas. Bien, perfecto. Sí, yo porque, por ejemplo, hace tiempo estamos peleando un auxiliar para el Centro de Salud de Cabiahue y estamos ahí como medio truncados. Y quería saber si existía algo que nos ayude a que nos den ese cargo. Para un centro de salud no creo, pero lo que ustedes pueden hacer de alguna manera... Pero es un centro de salud que es en Cabiahue, o sea, no hay otra cosa, otra asistencia de salud en Cabiahue, Copahue. No sé si me explico. Lo más cercano es el hospital de Loncopué, que no sé a cuántos kilómetros está.
Bueno, pero podrían mirar, ustedes pregunten al epidemiólogo de la zona y empiecen a medir algo como la población, si se duplicó, cómo aumentó la cantidad de, si ahora tienen además un pediatra, si además tienen más generalistas, si tienen, o sea, fíjense ustedes cómo va la parfarmacia de todo ese crecimiento que hay ahí de la población, por ejemplo, qué sé yo, tipo de trabajo que se realiza, o la complejidad. Pueden tener, busquen con el epidemiólogo indicadores. Está, perfecto. Sí, lo que pasa es que directamente no hay nadie que entregue la medicación. Se encarga el administrativo, el enfermero. Bueno, ahí tienen que tener una farmacéutica en la zona sanitaria, ¿no? Sí, Andrea. Sí, Andrea. Bueno, Andrea con el epidemiólogo hagan los números, a ver cómo pueden, con qué indicador de poblacional o algún indicador de actividad pueden tener una herramienta para poder hacerlo. Yo medía lo que yo hacía. Básicamente lo fui midiendo en el tiempo y iba creciendo el indicador. Entonces ahí me daban más personal porque yo medía que tenía más recetas, que tenía más actividad, hasta medía lo que me traía a mi casa. Para que se den una idea, mi indicador era la cantidad de actividades que excedían el tiempo laboral, ¿sí? Para que te dé una idea, digamos que a veces los indicadores son domésticos, no están en la literatura, ¿sí? Pero existen, sí. Y si no, se podrían adaptar incluso, aunque no sea, es un mini hospital, por lo que vos me decís, está actuando como un mini hospital. Bueno, podrían pensar en eso, ¿no? O inclusive compararse con otro centro de salud del otro lugar de la provincia, con una población similar, de área programa me refiero, para que si tiene, por ejemplo, estoy segura que un centro de acá en los centros en Neuquén, los centros de salud todos tienen un auxiliar, ¿sí? Por lo tanto, calculo que Cabiahue debe estar equiparado con alguno de nuestros centros de salud que tiene auxiliar. Entonces, ¿por qué no debería tener ustedes? Por ejemplo, como argumento, se me ocurre esto, ¿no? Para poder utilizar. Sí, hemos planteado varias cosas en el transcurso de los años, porque seguimos con este tema hace años, y nada, por eso te preguntaba si había algo, como las normas de gestión de calidad de las que estabas hablando, que me aportaran un poco más o nos aportaran en realidad, a mí no, Andrea, un poco más de información al respecto. Tal cual. Fanny me dice que ya son 3 en Almafuerte. Yo me acuerdo que no había uno y después ya van. Bueno, todos los lugares, en el hospital Heller también son más, me parece, de cuando empezaron, pero generalmente es así disruptivo, O sea, una de las peleas más grandes que tenía siempre era el recurso humano, en salud, en el sistema público, ¿no? Esto no pasa en los privados, porque acá tenemos que pensar que muchos de nuestros alumnos van a ir a farmacias comunitarias, que bueno, ahí ya tienen más resuelta la cosa. Pero bueno, yo creo que se puede pelear algo así como para poder tener. Hemos recorrido un largo camino. Hemos logrado tener casi farmacéuticos en todos lados, técnicos casi en todos lados. A mí me satisface mucho porque fue una pelea muy codo a codo que iniciamos de ser 2 farmacéuticos en toda la provincia a todos los que hay ahora, ¿no? Y a tener 3 técnicos. Creo que técnicos en ese momento había en los hospitales, 1 o 3, yo tenía 3 en el Castro Rendón, ahora son, fíjense ustedes, cambió muchísimo. Pero bueno, es pelear. Sí, hay que pelear. Sí. Gracias. ¿Pregunta? ¿Qué responsabilidades e incumbencias tiene el técnico universitario en farmacia? Bueno, ahora no voy a hablar de eso porque tenemos toda una materia, ¿sí? Por delante. Pero te cuento, la incumbencia parte de la matriculación, de que haya una ley de matriculación, ¿sí? En legislación lo van a ver. Ahora, en Neuquén no hay una legislación, ¿sí? Lo que se sabe es la única ley que nos compete a nosotros, es la ley de ejercicio profesional de farmacia, que dice que se asiste por personal de apoyo, siempre supervisado por farmacéutico. Entonces ahí la incumbencia te la da la supervisión, pero no te dice nada
de acá hasta acá, ¿entendés? O sea, no hay límites. Y lo que se necesita, creo yo, es una opinión personal, no es una opinión, que se necesita una ley para enmarcar estas cuestiones, ¿no? Básicamente. No están escritas. Si vos lo que me preguntás es, no están escritas, ¿sí? Bueno, continuando con la clase, chicos, porque tengo un montón todavía. Y no los quiero ya entretener mucho más. ¿Cómo son las farmacias? Bueno, ¿cómo me estructuro yo como farmacia de alta complejidad? Una farmacia comunitaria va a ser de acuerdo a la ley, a lo que pide en Neuquén el Ministerio de Salud. En Buenos Aires lo que pide el colegio farmacéutico, porque es un colegio de ley. ¿Qué quiere decir? Que el colegio de ley dispone cómo deben ser, digamos, ¿sí? A través de la colaboración obviamente del Ministerio de Salud, pero le delega las inspecciones y un montón de cosas a ese colegio. Nuestro colegio no es de ley, por lo tanto no tiene nada que ver con esto, y sí, el Ministerio de Salud, a través de fiscalización sanitaria, es el área del Ministerio de Salud que le compete delinear cómo tiene que ser, si yo hoy quiero poner una farmacia, cómo tengo, qué área, cómo son las áreas, qué dimensiones tengo que tener, qué estructura tengo que tener, etcétera. Un área de preparación, un área de dispensación, un área de almacenamiento. Pero una farmacia de complejidad tiene muchas más cuestiones técnicas relacionadas a los requerimientos edilicios. Porque voy a tener lugares en donde yo preparo medicamentos estériles en donde no puede estar circulando la gente, por lo tanto va a ser de una restricción importante, o el área donde tengo un cuidado patrimonial como el almacén va a ser restringida, o el área de dispensación es un área de un trabajo muy particular que tiene que tener una restricción de circulación. Sí pueden verse áreas con menor restricción, que son las áreas administrativas, ¿sí? Pero fíjense ustedes que si tengo una persona trabajando acá en un lugar estéril, yo ahí no podría estar circulando personal que no es del área, ¿no? Entonces, bueno, básicamente nosotros vamos a tener que tener una estructura diferenciada. Generalmente la circulación es unidireccional, ¿sí? Donde hay una limitación. A partir de ahí, solamente el personal autorizado. En ese sentido, se evitan, o sea, se resguardan las condiciones de preparación, como también, en este caso, fíjense ustedes que las áreas de preparación suelen estar más, o los laboratorios suelen estar al fondo de la estructura edilicia, y más cercanamente al acceso están las zonas administrativas. Entonces, esas características son las que yo tengo que tener cuidado respecto al diseño. Bueno, ni saben lo que nos costó en el Hospital Castro Rendón tener esas áreas, ¿sí? Muchísimos años, décadas, nos costó tener áreas diferenciadas. Por muchos años funcionamos en una misma área y de a poquito, bueno, se fueron generando diferentes áreas. Porque, bueno, empezamos a tener, como decíamos recién, normas que teníamos de referencia, y con esas normas nos íbamos a las direcciones y las normas dicen esto, ¿sí? Básicamente tenemos que adecuarnos, ¿sí? Y todas esas tareas que son de negociación, de pedir, de proveernos, son tareas de gestión. Generalmente el jefe de servicio hace gestión, pero nosotros también hacemos gestión en los niveles. Si yo no soy farmacéutica jefa de servicio, también realizo gestiones, microgestiones, por decirlo así, porque soy la que proveo de información al jefe de servicio que logré a través de determinada tarea, que es también una tarea de gestión, ¿sí? Cuantificar las necesidades del área de antibiótico-terapia, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo recabo esa información y quizás un técnico me está ayudando en esa tarea para poder delinear qué es lo que yo voy a necesitar para un periodo determinado futuro, ¿sí? El jefe nuestro coordina, ¿sí? En ese sentido, y trabajamos todos en conjunto. Y ese gestor principal, que es nuestro jefe, no solamente coordina, sino que debería motivarnos a desempeñar tareas de manera eficiente. Por eso los jefes, yo siempre digo
tienen que pasar una cualificación para poder ser realmente un buen coordinador, un buen líder. Más que el poder que puede llegar a tener un jefe, tiene que ser un buen líder, que coordine y motive, ¿sí? Entonces, esas gestiones que yo realiza a niveles micro, a niveles macro, son elementos, son procesos, ¿sí? Si yo quiero saber una gestión de stock, tengo que contar, ordenar, limpiar, registrar. Yo tengo una serie de cosas que hacer para poder hacer una gestión integral del stock que tengo en la farmacia, ¿sí? Si yo tengo una buena gestión de stock, cumplo con los objetivos que tiene mi jefe de farmacia, en decir, bueno, yo tengo el stock que tengo cargado en el programa, en la pantalla, cuando yo entro, está actualizado. Y es real y está bien hecho, ¿sí? Entonces, logré con mi trabajo, ¿sí?, generar una gestión eficiente de todo el servicio para cumplir con los objetivos del servicio y del hospital o del establecimiento, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros va a tener un rol, digamos. Acá, por ejemplo, yo les hago niveles diferenciados de macro, meso, micro y nano gestión. ¿Qué quiere decir? Macro es grande, nano es re chiquito. Me voy achicando de arriba abajo. Entonces, por ejemplo, podría decir que el director del hospital hace macrogestión, ¿sí? Los servicios intermedios hacen mesogestión, quizá un servicio, una jefatura de departamento es menor, y la nanogestión puede ser una decisión particular que toma un médico individualizadamente. O nosotros podemos tomar una decisión específica en la dispensación de un paciente, de medicación de un paciente. Estamos todos gestionando en realidad a diferentes niveles, ¿sí? Ya se me están yendo el auditorio. Voy a empezar a cerrar acá. Entonces, bueno, en esas estructuras tan complejas coexisten un montón de personas trabajando y complejizan la cuestión. En una farmacia privada, ¿cómo se la imagina? El director técnico puede ser una media grande. A ver, un director técnico farmacéutico, un director auxiliar farmacéutico, un jefe del área técnica, que puede ser un técnico universitario, los técnicos que están asumando, que él organiza para decir, bueno, cumplimos el turno mañana y tarde. Vos venís a la mañana, vos venís a la tarde, vos venís este sábado, el otro no, organiza, hace todo el cronograma de trabajo y delega funciones como ser, necesito que hagas el stock de las heladeras, necesito que vos revises la temperatura de las heladeras. Necesito que controle los remitos de la droguería Pirulo. O cuánta insulina entró este mes. Cuánta insulina Glargina, cuánta insulina NPH. Bueno, vamos gestionando y delegando a través de esa estructura funcional que es el organigrama, y de esta manera coordinamos con un mismo objetivo lo que queremos en esa farmacia, ¿sí? También vamos a tener un administrativo quizás, un administrativo que lleva las obras sociales, un administrativo que lleva las notas a la dirección, a otros servicios, que carga la información a internet, a Excel, que hace notas, que recibe notas, ¿sí? Entonces, tenemos una serie de cuestiones relacionadas básicamente a la gestión integral de cada lugar donde estamos trabajando. Bueno, vamos a dejar acá y viene un tema pesado, por lo tanto lo voy a cortar acá, me voy a anotar que dejamos en proceso. Voy a tener que partir el material en dos para poder pasarles hoy o mañana a la mañana, no, hoy mejor que mañana a la mañana, el material, ¿sí? Lo del trabajo práctico, déjenme que vea con la gente de informática cómo lo puedo programar, ¿sí? Profe, ¿este PowerPoint lo va a subir? Por eso, le digo, ahora lo voy a dividir, porque esta es la unidad 1, la voy a dividir en esta presentación en la que estoy, ¿sí? Profe, la clase está grabada, así que la va a subir. Acá está grabada, miren arriba hay un relojito. Está grabada.
¿Y esto lo sube hoy o la semana? No, porque el programa, no sé si se llama programa, tarda, son 109 minutos que estuve hablando. Fíjense que va a tardar en subirlo, pero no mucho. O sea, es inmediato, pero no dentro de media hora, calculo. Tampoco creo que estén muy entusiasmados para ver todo esto dentro de media hora. No creo que estén tan motivados. En el PERCO está todo el cronograma de la materia. El TP2 va a ser después de la otra clase, porque tiene que ver con lo que vamos a ver en otra clase, ¿sí? Yo nunca les voy a dar un trabajo práctico antes que la teoría, porque si no, no van a entender de qué se trata. Yo hoy hablé de sistemas sanitarios, y el trabajo práctico versa sobre sistemas sanitarios. Las clases son virtuales. A partir de que tengamos el ayudante de cátedra, van a tener una parte presencial. Por ahora van a ser virtuales, ¿sí? El cronograma está cargado, por lo tanto, entren a la plataforma. Está en la plataforma. Me voy a quedar muda para que entren a la plataforma y no contestarles las preguntas. Porque si no se van a ver perdidos, chicos. O sea, fíjense que ahí está el cronograma, los contenidos. Cuando aparece en el foro les pongo, van a tener este trabajo, van a tener este otro trabajo. Lo único que estoy pensando que voy a tener que preguntar cómo diagramar el trabajo práctico 1, que yo pensaba hacerlo el lunes, capaz que lo hago a mitad de semana, ¿sí? Capaz que va a haber un desplazamiento. Si puedo resolverlo, va a quedar el lunes. Y la asistencia, como dije al principio, que me pregunta Mariela, la toma el Moodle, digamos, la plataforma. Quedan ustedes registrados ahí, quiénes entraron, cuándo se fueron, ¿sí? Por eso tienen que estar. Bueno, los dejo. Profe, entendido. ¿Ok? Se me están yendo todos. Perfecto. Bueno, nos vemos, chicos. Espero cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias. Profe, nos vemos. Gracias. Adiós. Un beso. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.